Ok, estoy leyendo los mensajes. Recuerden que cuando estoy pasando lista no puedo ver lo que me escriben por el chat, al igual que cuando hago la presentación de la clase. Porque cuando comparto por pestañas o por link, como que se cuelga la plataforma. Bien. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Pueden ver mi pantalla ahora, ¿verdad? Doctor. Sí, doctor. Ya. Este de aquí es el syllabus que ustedes tienen. Estamos en la unidad 3, que es soporte de vida básico. Recuerden que la primera unidad fue principios básicos en salud, que tenía que ver con emergencias, funciones vitales, la historia clínica. La unidad 2 era con respecto a lo que es bioseguridad y administración parenteral de medicamentos. Y esta unidad 3 es la de soporte vital básico. Y con la clase de hoy día estaríamos culminando la unidad 3. Esta unidad 3 tiene que ver como soporte de vida básico, lo que era cadena de supervivencia, RCP, hemos visto asfixia y atragantamiento y el manejo, y ahora vamos a ver lo que es intoxicaciones y envenenamientos. En realidad, intoxicaciones y envenenamientos es un tema bastante amplio, ¿ya? Hay bastante información que revisar y que realizar. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a dar una introducción y unos alcances generales y esto para la práctica del día jueves, los que tienen conmigo, y el sábado con la profesora Reaño, van a hacer una exposición de algunos temas que ya les tengo preparado. Van a tener que formar grupos, grupos de, puede ser grupos de 3, ¿no? Son 3 por 4, 12. Ajá, 4 grupos de 3 por práctica, porque son aproximadamente 12 por cada grupo, para exponer los diferentes tipos de intoxicaciones y envenenamientos. Y a partir de la unidad 4, estos temas van a desarrollarlo ustedes. Ojo, la exposición de intoxicaciones y envenenamientos que van a desarrollar ustedes en la práctica, jueves y sábado, va a ser una exposición calificada, ¿correcto? Entonces, les voy a mostrar. Son 10 temas que se han indicado que se tienen que desarrollar. Ustedes van a formar grupos de 3 y van a, por sorteo, pueden coger un tema. Puede ser intoxicación por alcohol etílico y metanol, puede ser intoxicación por alimentos, puede ser intoxicación por antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas, puede ser accidente ofídico, envenenamiento por escorpiones, etcétera. Cualquiera de estos temas. Y luego esos grupos me lo tienen que hacer llegar, ¿ya? El tema a desarrollar es definición, cuadro clínico. Lógicamente el cuadro clínico tiene que ver con la presentación de la patología, los síntomas principales, etcétera, y el manejo o el tratamiento. Ahora, la exposición, así como hubo la exposición en funciones vitales, debe durar como máximo 8 minutos por cada grupo. Son en realidad donde más tendrían que explicar o explayarse sería en cuadro clínico y manejo tratamiento. Y la idea es de que todos los grupos terminen de hacerlo en el tiempo de la práctica, ¿ya? Entonces, tenemos entre 6 y 8 minutos por grupo en la práctica. Este tiempo de 8 minutos, creo que va más. Esto lo voy a verificar bien. Se supone que por grupo en práctica son hora y media de grupo, ¿verdad? 30 minutos, son 4 grupos, sí tienen más tiempo. Tienen más tiempo, 30 serían 90 minutos, 3 por 4.
alumnos. Sí, 8. Esto va a ser de 10 a 15 minutos porque va a ser en hora de práctica. Son 12 alumnos. Son 4 grupos de 3. 4 por 10, 40 minutos. Y para discutir, está muy bien. El tiempo es de 10 a 15 minutos de la exposición. Y en esa exposición lo que se les va a evaluar es lo siguiente. El trabajo, cómo lo presentan y cuánto han desarrollado del trabajo con respecto al tema que les tocó por sorteo. Qué tal hacen la exposición del tema y cuánto conocimiento o dominio del tema tienen. De esto va a salir una nota promedio final que va a formar parte de su consolidado 2. Recuerden que ya han estado teniendo algunas evaluaciones para su consolidado 2, sobre todo en las prácticas de RCP, tanto de los días jueves y las evaluaciones que toma la profesora Reaño en los días sábados. Entonces, vamos a ver si se requiere o no alguna evaluación por escrita. Probablemente es una evaluación sencilla para el consolidado 2, pero todo va a ser promediado con las notas tanto de su exposición como el desarrollo de las prácticas que están teniendo al momento de la asistencia en los dos grupos, de los jueves y de los sábados. ¿Correcto? Entonces, ese es el tema de ahora con respecto a la práctica del día jueves y sábado sobre el último tema de soporte de vida básico. ¿Ya? A partir de la unidad 4, ustedes van a desarrollar los temas. Estos 6 temas se van a dividir por grupos de igual manera y se va a exponer. Cuando desarrollen los temas, cada grupo que va a desarrollar el tema, por ejemplo, estamos hablando de la siguiente unidad, o sea, la siguiente semana. El que vaya a desarrollar atención inicial del politraumatizado, por ejemplo, habrán grupos que van a desarrollar este tema por segmentos de politraumatizados. Por ejemplo, puede ser fractura, no, politraumatizado a nivel de extremidades sin compromiso de cráneo o puede ser traumatismo encefalocraneano. Entonces, la exposición la va a dar un grupo y yo voy a preguntar al resto sobre el mismo tema para poder tener una nota de concepto con respecto a la revisión del tema previo a la exposición del grupo del compañero que va a realizar, ¿no? De esa manera vamos a tratar de que la mayoría esté también interviniendo y sea partícipe de manera colaborativa en la clase de teoría, que hasta este momento es virtual. ¿Ya? Pues bien, esta evaluación también va a tener esta misma estructura: trabajo, exposición, conocimiento del tema, y de eso va a salir una nota final. Su consolidado 2 va a tener una evaluación corta, sencilla, práctica y rápida. Y para los que no tengan una calificación más o menos alta, ayudarán estas otras notas cuando se les saque en promedio. Por favor, hay que evitar estar ausentándose, salvo que haya algún evento pues muy urgente de salud o familiar, ¿sí? Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es intoxicaciones y envenenamiento. Bien, como siempre, debemos saber que el propósito de la clase y la actividad en sí viene a ser el mismo de la unidad. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es el propósito de la unidad o en este caso el del tema que corresponde a la clase de hoy? El soporte de vida básico. ¿Qué más? ¿Qué implica? Ejecutar maniobras de calidad.
Así es. La idea es, así es, que tengan ustedes la formación o el conocimiento adecuado para que ustedes estén capaces de poder realizar maniobras, técnicas o procedimientos adecuados y de calidad en el manejo del paciente. Un paciente que pueda tener una urgencia, una emergencia o un evento catastrófico, ¿no? En este caso, tiene que ver con lo que es intoxicación o envenenamiento. Y la intoxicación o envenenamiento puede ser desde diferentes situaciones que pueden ser ambientales, pueden ser por agentes ingeridos, inhalados o en contacto. Entonces, ese envenenamiento o intoxicación por exposición en sus diferentes formas va a producirnos una serie de síntomas. Puede presentar vómitos, dificultad respiratoria, trastornos hemodinámicos, pérdida de conciencia, asfixia, etc. El tema es que estos síntomas van a ser muy generales y al ser generales van a ser inespecíficos. Recuerden que cuando llevan semiología, estudian signos y síntomas patognomónicos de patologías o de enfermedades o infecciones o afecciones que te van a hacer presumir un diagnóstico en el paciente. Cuando hablamos de intoxicaciones y o envenenamiento, los síntomas pueden ser generales e inespecíficos y debemos ir hilando con mucha finura, ayudados de la historia clínica o la indagación del evento o el suceso desde el momento en el que se presentan los síntomas para suponer que puede ser una intoxicación o un envenenamiento por algún tipo de sustancia que pudo haber sido ingerida, inhalada o haber estado en contacto con ella. ¿Bien? Entonces, intoxicación o envenenamiento, como concepto de definición, lo podemos tener como el efecto perjudicial que se produce cuando una sustancia tóxica o que puede dañar al organismo se puede ingerir, inhalar o tener contacto con ella a través de piel, ojos, membranas mucosas, etc. Siendo así, estos síntomas provenientes de este tipo de exposiciones a estas sustancias tóxicas nos tienen que hacer suponer y adelantarnos al manejo adecuado para poder revertir este efecto. En ese sentido, hay una lista inmensa de sustancias que pueden producir este problema de intoxicaciones y envenenamientos. En ese sentido, se tratan de agrupar para poder tener un mejor control o manejo de este tipo de situación. ¿Ya? Vamos a ver acá un pequeño videito. Epidemic Sound es el mejor servicio para creadores. Con Epidemic Sound puedes encontrar más de 35.000. Intoxicación. Una intoxicación es envenenamiento provocado por la ingestión, inyección, inhalación o cualquier exposición a una sustancia dañina. ¿Qué hacer en caso de intoxicación? Si la víctima está consciente, es importante preguntarle la sustancia, cantidad y tiempo de la ingesta. Y si es... Eso es cuando la víctima está consciente. Puede que por el mismo efecto de la sustancia a la cual ha sido expuesta, el paciente no necesariamente puede estar en condiciones de relatarte, exponerte o decirte alguna información que pueda ser de tu ayuda. En ese sentido, uno tiene que considerar, indagar a través del olfato. Por ejemplo, si llega
con olor a lejía en la boca, etcétera, ¿no? Nos hará suponer otro tipo de exposición para el manejo respectivo. Es posible trasladarlo al servicio de urgencia más cercano e informar al personal médico los datos proporcionados por el paciente. Si la víctima no respira, iniciar reanimación cardiopulmonar o RCP y solicitar. Entonces, este dato de acá es si es que ustedes encontrasen a una víctima o un paciente en casa, en la calle, en algún trabajo, en algún lugar que está fuera de la unidad de urgencia o emergencia. Y como ustedes ya han visto, han estudiado y han practicado, ante el hecho de encontrarnos con un paciente inconsciente y que puede no respirar o no tener pulso, ustedes tienen que iniciar RCP. Solicitar ayuda médica profesional llamando al 911. Entonces, si voy a iniciar RCP, ya hemos visto en la práctica que tenemos que activar nuestra cadena de supervivencia, llamando a nuestros números de emergencia nacionales, ¿no? El 106, el 116. E indicar la situación. Si el paciente respira y está consciente, es importante tomar en cuenta que no se debe provocar el vómito, únicamente hacerlo si así lo indica el personal de salud. Si la víctima vomita espontáneamente, hay que despejar vías respiratorias para evitar que se atragante con... ¿Qué maniobra es esa que están observando ahí, chicos? Frente mentón. Frente mentón. Correcto. ¿Para qué se realiza la maniobra frente mentón? Para liberar la vía aérea, que se encuentre horizontal y pueda haber una mejor ventilación en caso de que retome la conciencia, ¿no? Correcto, así es. ¿Ven? Entonces, ya terminando este curso, ustedes van a estar en la capacidad de poder manejar situaciones muy particulares, específicas, como el de brindar de manera adecuada y de calidad una atención de emergencia, como puede ser, pues, hacer una adecuada RCP, manejo de un politraumatizado, de un intoxicado, de una anafilaxia. Son pequeños detallitos que ustedes ya van a poder manejar con toda confianza una vez que terminen el curso, porque sinceramente todo este manejo lo deberían ver y lo van a realizar y practicar cuando estén recién por acabar la carrera, o sea, luego de 6, 7 años, ¿no? Pero este curso, a diferencia del resto, es conocimiento y práctica que van a poner de manera inmediata en su vida diaria. Saliva o vómito. En caso de convulsiones, se debe colocar a la persona en el suelo, aflojar la ropa apretada, como botones en el cuello, corbata, cinturones, esto con la finalidad de que respire mejor. Además, debemos retirar los objetos con los que pudiera lastimarse, quitarle las gafas si las lleva puestas y proteger la cabeza colocando algo blando debajo. Una vez que pase la crisis o convulsión, se debe colocar a la persona sobre su lado izquierdo y permanecer en posición de seguridad mientras se consigue o se espera la ayuda médica. ¿Sabe lo que estoy haciendo aquí? Bien. Entonces, lo que tenemos es básicamente eso, el manejo adecuado de un paciente que puede estar pues inconsciente con una posibilidad o presunción de intoxicación o envenenamiento. Entonces, si yo sé que una intoxicación o envenenamiento es un efecto perjudicial que se puede producir por la exposición de una sustancia tóxica en su diferente forma de producirlo sobre el paciente, entonces yo tengo que considerar un manejo desde un primer momento de un aspecto general para poder disminuir o revertir todo el compromiso que se pueda suscitar en el paciente y en sus órganos vitales sobre todo. Recuerden que la toxicidad o la intoxicación por algún tipo de sustancia inhalada, ingerida o expuesta por contacto a través de la piel va a producir alteraciones, trastornos inflamatorios a nivel de ¿dónde? De nuestros
órganos vitales. Y eso va a condicionar que ponga en riesgo la vida del paciente. Siendo así, yo necesito intervenir de inmediato para revertir, si es posible, y o disminuir o aminorar la secuela o la complicación posterior a la recuperación de esto. Entonces, como manejo general del paciente intoxicado, debemos pensar o reconsiderar o recordar que los tóxicos pueden producir cualquier signo o síntoma. Entonces, yo debo tener una sospecha de que ese paciente sea intoxicado porque puede llegar a la emergencia o puede estar en algún ambiente de ustedes y de pronto presentar uno o dos síntomas y no saber más de eso. Entonces yo tengo que conocer y considerar que si hay un cuadro clínico de inicio súbito, por ejemplo, un paciente que está tranquilo, se me acerca y de pronto empieza a tener vómitos, trastorno ventilatorio, diarreas, o puede empezar a convulsionar, puede tener alteración de la conciencia, puede tener arritmia, si es que le palpo el pulso, no es rítmico, y es súbito, o sea, no hay una causa clara aparente, y el paciente es un paciente sano, joven, yo debo pensar, yo debo considerar que ese paciente se ha intoxicado o se ha envenenado con algo. ¿Ya? Cuadro clínico de inicio súbito sin causa clara en paciente sano. Lo otro es un antecedente de polifarmacia, intento de suicidio o trastornos psiquiátricos. O sea, el hecho de que, por ejemplo, un abuelito puede estar tomando una cantidad diversa de medicamentos. Se le llama polifarmacia cuando un paciente tiene prescrito más de 2 tipos de medicamentos para manejar diferentes alteraciones o patologías. Es más frecuente en el paciente geriátrico. Toman medicamentos para la diabetes, además que es para su colesterol, para la hipertensión, para el problema del equilibrio por falta de irrigación adecuada a nivel cerebral, a nivel del cerebelo, pueden tener problemas vasculares venosos, etcétera, ¿no? Entonces están tomando cada cierto tiempo una cantidad diversa de medicamentos, pastillas, fármacos, y en ese trajín del día a día puede incrementar la dosis, duplicar el medicamento, confundirse con el medicamento, etcétera, y puede condicionar que termine intoxicado por medicamentos. Digamos, si por ejemplo el abuelito toma o el paciente adulto mayor toma sedantes o analgésicos o antidepresivos por problemas de ansiedad, depresión, etcétera, y se equivoca, ingiere más de la dosis, puede terminar intoxicado. Porque como verán y llevarán en el curso de farmacología, hay dosis tóxicas, dosis letales, y dosis efectivas, ¿no? Para poder obtener un efecto adecuado cuando se prescribe el medicamento en el paciente en una patología específica. El intento de suicidio también es otro aspecto que se debe considerar cuando ustedes tengan a un paciente que puede ser llevado por un familiar o que llega a la emergencia por una ambulancia, los bomberos, etcétera. Entonces puede llegar inconsciente, salivando, diciendo cosas incoherentes, etcétera, y se tiene que considerar o pensar que puede haberse intoxicado o puede haberse envenenado como un intento de suicidio, ¿no? ¿Dónde se puede observar eso? En jóvenes, adolescentes, personas con antecedente de ansiedad o depresión, etcétera. Y bueno,
los pacientes con trastornos psiquiátricos, si tienen un antecedente, una historia clínica de alguna alteración psiquiátrica, pues sí, es muy posible que trate de envenenarse o intoxicarse porque pueden estar ingiriendo cualquier tipo de sustancia sin buscar suicidarse. Ojo, un paciente psiquiátrico puede tomar medicamentos porque simplemente se les ocurre, se les da la gana de ingerir algún tipo de sustancia, no necesariamente un medicamento, puede ser también algún tipo de sustancia corrosiva, algún tipo de detergente que puede estar en la casa, a la mano, al igual que los niños, los pacientitos pediátricos, que normalmente empiezan a jugar ocultándose debajo de las mesas, en lugares ocultos, debajo de las escaleras, donde muchas veces puede el papá o la mamá guardar sustancias tóxicas, lejía, detergentes, desengrasantes, etcétera. Al estar expuesto, no necesariamente lo tienen que ingerir, lo pueden tocar, y si la sustancia es una sustancia que se puede absorber por la piel, van a terminar intoxicados. Puede inhalarse, puede absorberse por piel, ¿no? Por ejemplo, cuando estén en su SERUM, su servicio rural, urbano, marginal, y decidan irse a realizarlo a provincia, por ejemplo. Dependiendo a qué zona vayan, por ejemplo, si van a la zona de sierra, es muy probable que durante su SERUM tengan que atender emergencias por exposición a órganos fosforados. Estas sustancias que pueden utilizar los agricultores en sus tierras para sus cultivos, no necesariamente se van a ingerir, simplemente por el hecho de estar utilizándolo en sus tierras de cultivo, pueden absorberlo a través de la piel, o se puede absorber a través de la ropa cuando la ropa está en exposición, y por humedad, por contigüidad, por contacto, lo absorbe la piel. Ellos no se van a dar cuenta, regresan del trabajo, regresan del campo, y no se hacen una higiene adecuada, no se bañan, se pueden quedar dormidos o cansados con la ropa del trabajo, y terminan absorbiendo a través de la piel. Se despiertan con una serie de síntomas inespecíficos, vómitos, trastornos de la conducta, conciencia, cialorrea, etcétera, ¿no? Y son llevados por sus familiares a la emergencia, a la posta médica, donde ustedes van a estar haciendo su serum. Entonces, tienen que saber y determinar bien esos síntomas, a cuáles puede deberse, qué tipo de sustancia, ¿no? Lógicamente también hay algunos pacientes adolescentes que, porque le deja la enamorada en el campo, sí, ellos, algunos, la gran mayoría, ingieren estas sustancias, ¿no? Buscando suicidarse. O sea, eso es lo que pueden observar más o menos con algún tipo de frecuencia en sus postas médicas, que no necesariamente pueden estar bien equipadas, cuando hagan su serum en provincia, ¿no? Lo otro es, pues, el envenenamiento por algún tipo de hierbas, vegetales o plantas, y o también las picaduras de alacrán, de arañas, de serpientes, etcétera. Son temas bastante interesantes que vamos a ver cuando ustedes hagan la exposición, porque es un tema largo. Cada tema de intoxicación es un tema que se explaya bastante, ¿ya? Los hallazgos al examen físico me tienen que hacer pensar también a mí de que puede tratarse de una intoxicación o envenenamiento, olor extraño en la boca, como sucede generalmente en los que intentan suicidarse ingiriendo lejía, o en los niños que llegan con el pecho olor a lejía,
pecho y ropa, olor a lejía, y la boca oliendo a lejía, porque simplemente el bebé o el niño vio una botella de gaseosa, Coca-Cola, Inca-Cola, con un líquido de color dentro, o que a veces no tiene mucho color o no tiene ningún color, y se lo lleva a la boca pensando que es una bebida gaseosa. Cuando sienten el sabor amargo o la quemazón en la mucosa oral, es que escupen, lo vomitan, pero ya la exposición fue hecha, ¿no? Y así pueden llegar a su emergencia. Miosis, quemaduras en boca, piel o mucosas también me van a hacer suponer el contacto o la ingesta de sustancias que me pueden producir lesiones por quemadura química. Bien. Y lo otro es que la historia clínica no concuerda con el examen físico, ¿no? Entonces, tú encuentras unos signos en el examen físico, pero según la historia clínica que te puede relatar el familiar o el paciente, si es que está consciente y puede hablar, es muy diferente, ¿no? Entonces, hay que observar, ¿ya? Vamos a ver otro videito. Entonces, identificar el tóxico es ponerte a investigar, a indagar, a preguntar cuál puede ser la sustancia a la que ha estado expuesto el paciente o la víctima. Entonces, en el video anterior y en las diapositivas anteriores habíamos visto que que el síntoma puede ser muy general y puede ser inespecífico. No sé qué puede ser. Entonces, desde el momento en que es general inespecífico y yo veo, diapositiva anterior, diferentes tipos de aspectos que me van a hacer pensar que el paciente se ha intoxicado, se ha envenenado, entonces yo tengo que empezar a qué cosa, indagar, identificar qué tipo de sustancia tóxica puede haber estado expuesto el paciente, ¿no? Sea por ingesta, inhalación o exposición directa, ¿no? Bien, entonces una manera lo haré preguntando a la víctima o buscando indicios. Algunos recomiendan la dilución de la sustancia que se ha ingerido, dando de beber una cantidad de leche o agua, ¿no? Esto va a depender y es muy relativo, ya que hay algunas sustancias en las que no. Otros, en su gran mayoría, sí, pero recuerden que esto tiene que ser si es que el paciente está consciente. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo, si el paciente está consciente, podré considerar la posibilidad de hacerle beber algún tipo de líquido para diluir la sustancia ingerida? Chicos. Porque si está inconsciente se puede ahogar. Exacto, si está inconsciente, primero que no te va a obedecer, segundo no va a poder tragar, y tercero, como dices, se puede asfixiar si tú intentas darle de beber para diluir, ¿no? ¿Qué se puede hacer en un paciente que está inconsciente? Normalmente sí podrías, si es que la sustancia a la que estuvo expuesta no es una sustancia corrosiva, podrías hacerle un lavado gástrico, ¿no? Eso lo vamos a ver en los diferentes tipos de intoxicaciones. O sea, las actividades o procedimientos en las intoxicaciones van a ser muy diferentes y todo va a depender de la sustancia tóxica a la que fue expuesto el paciente o la víctima. Entonces, ya estamos repitiendo varias veces que la exposición de la sustancia tóxica al paciente, que puede ser por
Ingesta, inhalación o contacto directo y absorción por piel. 3, ojo, tip. Puede ser, pues, el manejo va a ser diferente según la sustancia. Bien. Otro dato que con frecuencia se, se escucha y que la mayoría de las personas lo indica sin tener un conocimiento real de un manejo de envenenamiento intoxicado es que induzcan al vómito, ¿no? Entonces, ustedes habrán escuchado, habrán visto que muchas veces cuando hay un niñito que ha ingerido o una persona adulta ha ingerido algún tipo de sustancia extraña, le dicen que tome leche, que tome leche, que tome leche. Hazle vomitar, hazle vomitar, hazle vomitar. Para que pueda expulsar el veneno o la sustancia. Ojo, no en todos se induce el vómito. ¿Por qué motivo? Porque si la ingesta fue de una sustancia ácida, el hecho del ingreso del ácido produce lesión. Y el hecho de vomitar, el retorno del ácido por todo el esófago va a volver a producir una nueva lesión. Entonces, de ahí se vienen los problemas en la ingesta de corrosivos, ácidos, etcétera, como sustancia líquida. El problema subsecuente, colateral, etcétera, de la acalasia, las lesiones a nivel de esófago, etcétera, ¿ya? Entonces, si la víctima está consciente, puede inducirse el vómito, pero no cuando esa sustancia sea un ácido o un derivado del petróleo. Pero ¿cómo sé yo? No lo puedes saber. Entonces, solo siempre y cuando tú estés seguro de que la víctima ha ingerido otro tipo de sustancia diferente, un ácido, un derivado, podrías tú considerar inducir al vómito. Porque está en casa, porque está en algún lugar fuera del hospital. Si está en el hospital, no vas a inducir el vómito. Lo que se puede hacer es aspirarlo. Pone una sonda nasogástrica o tal vez una orogástrica con tu cánula de Guedel o tu cánula orofaringea, tanto para la parte respiratoria y para poder utilizar a través de ahí, con una sonda y hacer una aspiración, y de esa manera la sonda evita pues que la sustancia vuelva a pasar por todo el esófago, ¿no? Llega al estómago, se aspira, se puede hacer lavado, etcétera. Pero eso va a depender del tipo de sustancia, va a depender del tipo de intoxicación, ¿no? Algunas personas dicen, hay que darle leche para que diluya la sustancia que ha tomado, el veneno, etcétera, ¿no? La verdad es que si uno no sabe con certeza qué es lo que tiene que hacer, por precaución es evitar dañar más. Recuerden la frase de medicina, ¿no? Primum non nocere. ¿Qué significa, chicos? Lo primero es no dañar. Así es. Y yo puedo dañar por desconocimiento y o también por negligencia, ¿no? Entonces, si yo no sé qué cosa es lo que ha ingerido el paciente o la víctima, es mejor no realizar procedimientos o manejos que pueden complicar al paciente. Entonces, no debo intentar neutralizar alguna sustancia si yo no tengo la claridad o la certeza de que ha hecho tal o cual ingesta de sustancia tóxica, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante cuando estemos considerando el manejo adecuado. Y recuerden, es diferente estar manejando un paciente que puede estar en este tipo de eventos en casa,
en un trabajo a tener que manejarlo yo como profesional de la salud o médico dentro de una unidad de emergencia o de trauma shock, ¿no? Entonces, nuevamente, si está consciente, debo tratar de mantener la vía respiratoria abierta. Y como en todo evento de emergencia, yo voy a brindar primeros auxilios o auxilios de socorro, ¿no? Para esto, yo tengo que activar siempre mi cadena de supervivencia o el llamado adecuado, ¿no? Mi conducta PEAS. Eso era cuando la víctima estaba consciente. ¿Qué pasa si la víctima está inconsciente? Ahora, en época de pandemia, víctima inconsciente, si no respira, hay que observar y ver si es que tiene o no tiene pulso y o empezar a hacerle compresiones cardíacas, ¿correcto? Ahora, inconsciente no se le puede dar líquidos, inconsciente no se le puede inducir el vómito, porque si vomita se aspira, si le das líquido se aspira, se atraganta. Y eso es otro, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que debíamos hacer con un paciente inconsciente, chicos? Paciente inconsciente que respira y que tiene pulso. ¿Qué se hace? Lo hemos visto en Colocar teoría y en posición práctica. lateral de seguridad. Muy bien, correcto, así es. Entonces van a salir excelentes doctores o médicos. Ya saben cómo manejar a nivel de socorro o primeros auxilios una víctima de este tipo. Entonces, si la víctima está inconsciente, lo voy a poner en una posición de seguridad. Y habíamos dicho que la posición lateral de seguridad era justamente ¿para qué? Para que si la víctima vomitase, no se aspire con su propio vómito y termine siendo pues una neumonía, ¿no? Por eso es la postura lateral de seguridad. Ok, bien. Entonces, para el manejo general de las intoxicaciones, yo tengo que considerar que este paciente puede haberse intoxicado por medicamentos y dentro de los medicamentos comunes que me pueden producir alteraciones del sensorio y demás, están pues las benzodiazepinas, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, paracetamol, digoxina, como sustancias de mayor frecuencia en las que yo puedo tener que atender a un paciente con intoxicación por medicamentos, ¿no? También está la intoxicación no medicamentosa. La no medicamentosa tiene que ver con la intoxicación de otro tipo de sustancias que no son fármacos, como por ejemplo los alcoholes, glicoles, cáusticos, drogas de abuso, drogas no fármacos, sino drogas, marihuana, cocaína, etcétera, gases insecticidas, o sea, aerosoles, pesticidas, setas, o sea, plantas o hierbas que me pueden producir intoxicación, ¿no? Y el tercer grupo son la intoxicación por monóxido de carbono o por gases químicos, ¿ya? Pues bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué medidas debo tomar? Lo primero es que debo recordar el ABCD. A de airway, que es vía aérea,
B de breath, que es ventilación, C de circulation o circulación, y D de déficit neurológico, ¿no? Entonces debo considerar cómo está la vía aérea, la ventilación adecuada del paciente, cómo está el pulso, la circulación del paciente y si está o no está consciente. Por eso es el ABCD. Luego de las medidas específicas, según el caso, tengo que considerar qué cosa. Si yo ya tengo un paciente que sospecho de intoxicación por algún tipo de sustancia y dentro de las medidas a considerar yo veo el ABCD y si está consciente o inconsciente lo pongo en posición lateral de seguridad o no, o empiezo a hacer compresiones de RCP o no, activando mi cadena de supervivencia, etcétera. Ahora, sabiendo yo o considerando por alguna información cercana, familiar o de conocido o de persona acompañante que puede haberse intoxicado con la ingesta de algún tipo de sustancia, entonces yo debo realizar ¿qué cosa? La prevención de absorción de la sustancia ingerida. Recuerden, fisiología digestiva, cómo se produce la digestión o la absorción, ¿no? Entonces, todo lo que ingresa vía digestiva se va a absorber a nivel de estómago y luego a nivel de el resto del tubo digestivo, ¿no? Entonces, si yo sé que he ingerido algún tipo de sustancia, yo debo tratar de que esa absorción continúe o se prolongue, ¿no? Y si es que es factible, debo tratar de favorecer la eliminación del tóxico, o sea, quitarla del organismo. Si es vía digestiva, tal vez diluyéndolo, si es que se puede y es factible, tal vez aspirándolo, o sea, introduciendo algún tipo de cánula orogástrica para aspirar toda la sustancia o hacerle un lavado. La otra medida que tengo que realizar es vigilar cuál es la evolución clínica del paciente y tener en cuenta otro tipo de intoxicación o diagnóstico si es que no hay una respuesta a mi manejo inicial y o a el procedimiento que instauré o los antídotos que administré. ¿Bien? Entonces es una serie de procesos paso a paso que lo debo tener claro y presente para el manejo de un intoxicado o envenenado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo del manejo en sí? ¿Qué cosa es lo que hace el médico emergencista en trauma, shock o emergencia? Entonces, lo principal va a ser a nivel de vía aérea, el soporte ventilatorio en todo paciente intoxicado. ¿Para qué? Para poder corregir la hipoxia. ¿Qué cosa es hipoxia, chicos? Hola. Una baja cantidad de oxígeno en sangre. No. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Eso sería hipoxemia. Hipoxia es solamente disminución de oxígeno, ¿ya? Hipoxemia es poca concentración de oxígeno en la sangre. En sangre. Acidemia, prevenir la aspiración y hacer tu monitoreo de oximetría de pulso. Lógicamente, si es que el paciente está con dificultad respiratoria. Por eso este aspecto de acá, este aspecto se vio bastante ahora en el periodo de la pandemia por COVID, ¿no? Todo paciente que se sospechaba de COVID y tenía dificultad para respirar, tenían que saturarse, ¿no? Con el pulsoxímetro, o sea, medir o cuantificar la oximetría de su pulso, ¿no? El aparatito que se ponía en el dedito. Y con respecto, esto es vía aérea, y con respecto al monitoreo cardíaco, si es que tu paciente presenta inestabilidad hemodinámica, alteración o retraso del llenado capilar, trastorno en el pulso, arritmia, etcétera, entonces necesito hacer un monitoreo cardíaco en ese paciente.
¿Ya? Veamos otro videito. Me encanta el cole. Aprender, mis amigos, maestros, santos juegos de... Creo que es el internet. Está demorando en cargar. ¿Qué pasó? Bueno, luego vamos a ver que cargue. Y con respecto entonces al hecho siguiente, ¿no? Entonces, considero el ABCD en las medidas que debo tomar con respecto a la víctima por intoxicación o envenenamiento. Y luego debo realizar medidas específicas como prevenir la absorción o disminuir la absorción y o favorecer la eliminación del tóxico, primer punto. Entonces, la disminución de la absorción del tóxico va a depender de la vía de la entrada. O sea, cómo es que adquirió la sustancia tóxica el paciente. Puede ser inhalada, puede ser ingerida o puede ser por contacto de piel, cutánea. Si es cutánea, debo retirar la ropa, lavado de la piel. Si está en emergencia, le quitan toda la ropa y lo bañan. Y en caso pues de que pueden ser cáusticos, irrigación continua con agua durante 20 minutos, para evitar la lesión química que me va a producir los cáusticos cuando esté en contacto con la sustancia a nivel de piel. Si es por gases, es retirar del ambiente tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, puede haber un paciente inconsciente, intoxicado por algún tipo de gas, monóxido de carbono, algún tipo de sustancia o gas de alguna empresa, pinturas, etcétera. Entonces, por eso ustedes habrán visto que dependiendo del tipo de emergencia, los bomberos entran con su traje y su máscara, ¿no? Las que en algunos casos estuvieron usando algunos profesionales de salud al inicio de la pandemia, que son máscaras con filtro que te protegen los ojos y el filtro te ayuda a que puedas filtrar, dependiendo del tipo de filtro y la máscara, diferentes tipos de sustancias. El filtro se divide a nivel de la máscara respiratoria en filtros para impedir el ingreso de partículas por sustancias de microorganismos, o puede ser por humo o por sustancias químicas o tóxicas.
Y por la vía oral, o sea, la ingesta por tomar algún tipo de sustancia, generalmente hasta el 90% son de intoxicación alimentaria. Y normalmente lo que se puede hacer para disminuir la absorción es el vaciado gástrico y administración de absorbentes y catárticos, ¿no? Entonces, el vaciado gástrico quiere decir retirar del estómago el contenido tóxico ingerido. Y eso se puede hacer o a través del vómito o por absorción o aspiración del contenido a través de una cánula o tubo oro o naso gástrico y o hacer un lavado, ¿no? Y lo otro es pues la administración de absorbentes. Darle algunas sustancias que lo que hacen es absorbe esa sustancia tóxica para que luego pueda ser eliminada. Deben recordar que a nivel de absorción de piel, ¿sí? Deben observar además de que la piel esté o no intacta. Muy diferente, recuerden que la piel es el órgano más grande del organismo y que sirve de protección, siempre y cuando esté intacta. Pero si hay alguna lesión, un corte, una discontinuidad, la función de protección de la piel no va a ser tal. Entonces, va a haber mayores posibilidades de que ingresen sustancias tóxicas, infecciones, gérmenes, etc. Factores coadyuvantes, superficie de contacto. ¿Cuánto es el área de la piel que ha estado en contacto con la sustancia tóxica? Liposolubilidad del tóxico. Si la sustancia tóxica es una sustancia liposoluble, quiere decir que va a ser absorbida fácilmente. Bueno, protección de la piel tiene que ver con la integridad, ¿no? El flujo sanguíneo, zonas de mayor flujo sanguíneo, pues entonces estará más incrementada la posibilidad de la absorción. Hidratación de la piel, alteraciones de la piel son otros factores coadyuvantes. Recuerden, mecanismos protectores, la epidermis y el estrato córneo. Cuando hablamos de oral o digestiva, estamos hablando de el área y la capacidad que tiene esta mucosa a través de las vellosidades de absorber la sustancia. Recuerden que el organismo, fisiología digestiva, el organismo tiene mayor capacidad de absorción porque su área para absorber se incrementa por justamente las vellosidades que tiene la mucosa. ¿Ya? Muy bien. Una cosa era disminuir la absorción del tóxico, ojo, disminuir la absorción y o favorecer la eliminación. La eliminación puede ser a través de vaciado gástrico. Tubo orogástrico para absorber, jalar, aspirar toda la sustancia que pueda tener. Máxima efectividad antes de 1 hora. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice que ya lleva bastante tiempo, más de 3 horas, con la sustancia, entonces debo suponer que el vaciado gástrico ya no va a ser un procedimiento ni adecuado, ni efectivo, ni necesario. ¿En qué tiempo se produce el vaciamiento gástrico luego de la ingesta de los alimentos, chicos? ¿Alguien sabe? Tarea para la casa, o si no les pongo en el examen. Métodos. Puede ser por vómitos, emesis. Si es que es pediátrico, va a haber pocas cantidades que se va a eliminar. Ipecacuana, apomorfina, son sustancias que pueden inducir. No se debe realizar lógicamente si el paciente está inconsciente, con trastornos de deglución o si hay trastornos hemodinámicos.
O si es que la sustancia es un cáustico o un derivado de petróleo. No se induce el vómito. El lavado, proteger la vía aérea, intubación, colocación en tren del embur. ¿Qué cosa es una posición en tren del embur? ¿Sabe alguien? Chicos, nada, o no están o ya se durmieron. Bien. Puede ser a la cabeza hacia abajo o la cabeza hacia arriba, doctor, depende de que sea invertido. Ok. Y recuerden que el lavado no se va a realizar si es que tenemos conocimiento o hay antecedentes de lesiones gastroesofágicas que pueden ser producidas por la misma sustancia que puede haber ingerido el paciente. Los absorbentes y los catárticos. El carbón activado en forma de suspensión acuosa. Esto de carbón activado es una sustancia que viene en gránulos, algunas veces en polvo, más es en gránulos o en forma de cápsulas o pastillas, tabletas duras, negras, que se utiliza para que pueda absorber la sustancia que puede haber ingerido. No está indicado el absorbente si es que la sustancia ingerida es un cáustico, es cianuro, fierro, metanol, etanol, etilenglicol, etc. ¿Ya? Y recuerden que los catárticos normalmente se asocian a estreñimiento, ¿no? Dentro de catárticos en sí tenemos a sulfato de magnesio, hidróxido de magnesio y el sorbitol. ¿Ya? El aumento de la eliminación. ¿Cómo hago para que pueda eliminar la sustancia que ya fue absorbida por el organismo? Recuerden que el riñón es un órgano importante en la eliminación de todo tipo de sustancia, muy aparte también del hígado, ¿no? Pero cuando hablamos de riñón para eliminación, a través de depuración extrarrenal, puede ser a través justamente de este órgano, ¿no? Sea por diuresis forzada o depuración extrarrenal. Una vez que yo he considerado o tengo seguro de qué sustancias es la que puede haber ingerido, entonces yo tengo que considerar qué antídoto dar. ¿Bien? Entonces yo debo saber y tener mi lista de medicamentos, antídotos ante la posibilidad de paciente intoxicado. Si yo tengo un paciente intoxicado con paracetamol, se tomó 20 pastillas de paracetamol, 20 tabletas de 500, son 7 gramos la dosis de intoxicación. Estamos hablando de, ¿cuánto? 14 tabletas, ¿no? O sea, más de 15 tabletas ya debe estar intoxicada el paciente. Antídoto, N-acetilcisteína. Si el problema es por algún tipo de estas otras sustancias que pueden estar condicionándome la intoxicación, yo debo tener mi antídoto a la mano. Aprenderse todos estos será solamente los más frecuentes y los más comunes, pero toda unidad de emergencia y trauma shock tiene su listado de antídoto y de tóxico y también su almacén de medicamentos o antídotos, ¿no? ¿Qué cosa es lo más frecuente que van a ver, van a atender o les va a llegar a su emergencia? Órganos fosforados, digoxina, yodo derivados cuando el paciente está en procedimientos radiológicos, por ejemplo, y pacientes, pues, si es que han estado con medicación, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, antiarrítmicos, si están en acidosis metabólica por metanol, ¿no? O sea, por ingesta de alcohol metílico. ¿Qué les daré? Bicarbonato de sodio. Órganos fosforados, manejaré miatropina. ¿Qué más? Por ingesta o sobredosis de medicamentos, barbitúricos, etcétera, carbón activado. Si tengo un paciente intoxicado por alcohol metílico, recuerden que algunos bares o tiendas de dudosa
reputación, te pueden vender alcohol metílico y no etílico. Entonces, una forma como puedes revertir la intoxicación por alcohol metílico o metanol es darle etanol, ¿correcto? Si tengo una intoxicación por anticolinérgicos, atropina, escopolamina, belladona, el antídoto será fisostigmina, ¿ya? Si es por benzodiazepinas, mi antídoto será administrar al paciente flumazenil. Y así, diferentes. Todas estas deben tenerlo en lista, en su folder de manejo de intoxicaciones. Lógicamente en su cabecita de ustedes estará el que más comúnmente van a ver y manejar, ¿no? Otro tipo, por ejemplo, cianuros o inhalación de humos o gases, hidroxicobalamina, por insulina o hipoglicemiante, glucosa hipertónica, ¿no? Tu ampolla de glucosa al 33, por ejemplo. Si hay una intoxicación por alguna de estas sustancias, gluconato de calcio. Si hubo algún tipo de intoxicación en paciente narcotizado, sea opioides, opiáceos, el que fuera, el antídoto va a ser, cuando llegue la emergencia, la administración de naloxona. ¿Correcto? Y así. Ahora, ¿qué pasa si el envenenamiento o la toxicidad es por otro tipo de sustancias, como por ejemplo el veneno en la mordedura de víboras? Tendré que administrarle suero antiofídico. Botulismo, suero antitoxina botulínica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa si fue por inhalación de monóxido de carbono? Tengo que administrarle oxígeno concentrado, porque esto es por competición, ¿no? ¿Qué más? Insecticidas tipo carbamatos o tipo organofosforados, tendré que administrar como antídoto atropina. Esto lo ve la mayoría de los serumistas que hacen en provincia, ¿no? Siempre vas a conocer, te vas a recordar, lo vas a tener como manejo común. Paciente intoxicado con insecticidas, órganos fosforados, vas a tener siempre a la mano, o tu enfermero o enfermera va a estar también ahí, al costado tuyo, con su ampolla de atropina listo para colocar una tras otra. Entonces recuerden que la intoxicación medicamentosa en común pueden ser estas: benzodiazepinas, barbitúricos, antidepresivos, fenotiacinas, paracetamol, digoxina, litio. No medicamentosas, alcoholes, etanol, alcohol etílico, cáusticos, abuso de drogas, etcétera, ¿no? Veamos este videito si es que carga o no carga. Compra Trident de 18 chicles. Bueno, no sé por qué motivo no está cargando bien. Son justo de la misma, del mismo video. La intoxicación por monóxido de carbono o gases no irritantes, generalmente cuando es monóxido de carbono, tiene la característica de que la sustancia inhalada o el gas no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. ¿Qué puede presentar? Dolor de cabeza, decaimiento, falta de aire, náuseas y vómitos, mareos y desmayo.
estos van a ser los síntomas que puede presentar una persona que tiene exposición o ha sido expuesta o intoxicada por monóxido de carbono. ¿Correcto? Bien. Referencias. Y he colgado también en su plataforma un libro, es un ebook de manejo de intoxicaciones y envenenamiento, de modo que ahí tienen todo para que puedan revisar y para que lo puedan tener como libro de referencia o consulta ante este tipo de situaciones. ¿Ya? 853. ¿Preguntas o dudas? Les voy a compartir ahora a través del chat. Se puede, espero que sí. No sé. O a través del delegado el Excel para el trabajo, ¿ya? Entonces, Héctor, ¿ya puedes comunicarte? ¿O sigues mal con tu audio? Bien. Ya, entonces les voy a hacer llegar el Excel. Sortean los grupos para los temas, forman grupos de 3 y luego la exposición respectiva, como se les ha orientado al inicio de la clase, para ver el día de práctica. Bien. Entonces, antes de terminar, quiero saber si ya llegaron. Listo, ya todos están presentes. Sí, todos presentes. Muy bien. ¿Preguntas, dudas para terminar la clase, chicos? Doctor, ¿el ebook que usted dice está en la unidad 3? Sí, salvo que lo haya colgado mal. A ver, déjame ver. Unidad 3, soporte de vida. Y asfixia, atragantamiento. Ah, ya, ustedes son el... No, solamente falta mover, está abajo de toda la... Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Está en la semana 12, doctor. Sí, están en la... Sí, está justo al costado de la clase de PDF de hoy. O sea, esta presentación de hoy, ustedes ya lo tienen colgado en PDF y al costado está el protocolo de manejo de paciente. Ahí lo tienen, para que lo consulten, lo revisen, lo repasen en caso de que quieran ver algún tema. De ahí también pueden coger para hacer su desarrollo de tema de exposición de 8 o 10 minutos. ¿Ya? No es tan extenso, pero sí tiene que ser cosas puntuales. La carnecita. ¿Para qué? Para ustedes mismos y para sus compañeros. ¿No? Muy bien. ¿Algo más? Ya lo visualicé, doctor, gracias. Listo, excelente, Alexandra. Qué bueno. Bien, entonces quedan libres, continúen con sus clases o estudiando y nos estamos viendo con ustedes en la práctica el día jueves para su exposición, ¿sí? Saluditos, cuídense, descansen, chao. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.